vamos a hablar de un tema que creo que está en boga de todos, la verdad, ¿no es cierto? Y es un concepto absolutamente nuevo que ha sido reformulado por las personas que se dedican al área, las psicólogas que se dedican al área sexoafectiva, ¿no es cierto? Y que tiene que ver con este concepto de la responsabilidad afectiva. Y yo, muy autoritariamente, ¿no es cierto?, puse el subtítulo como la vinculación como un proceso decisional. ¿Qué significa eso? Que finalmente nosotros vamos a, mediante nos vamos creciendo, ¿no es cierto? Vamos a ir eligiendo ciertos vínculos que queremos establecer. Es decir, vamos a tener la decisión per se de las personas con las que nos queremos relacionar. Lo que no es, si uno lo piensa, ¿no es cierto? Es, wow, tengo un poder que no había sido consciente que lo tenía, ¿sí? Desde ahí, eh, la decisión va a ser algo fundamental que yo voy a establecer a futuro y va a un poco regir la forma que yo tengo para establecer vínculos tanto románticos, de amistad, de familia inclusive, y vamos a ver cómo nosotros vamos a ir tomando una postura, si quisieran llamarlo ética, de relacionarnos con los otros, ¿sí? Porque muchas veces, no sé si ustedes habrán escuchado el concepto del ghosting, por ejemplo, el concepto de que las personas se desaparecen, que forman una relación y desaparecen de repente. Bueno, todo esto lo aborda la responsabilidad afectiva. Entonces, primero, para partir un poco, tenemos que construir lo que es el concepto, ¿no es cierto? ¿Qué es responsabilidad? La responsabilidad viene de la palabra latina, si no me equivoco, o griega, ya no me acuerdo, pero una de esas dos, que es respons, creo que es latina. Y finalmente significa que nosotros tenemos la habilidad de responder tanto afectivamente o formalmente frente a un requerimiento, es decir, hacerse cargo. Nosotros, ¿y por qué pongo un mundo ahí? Porque finalmente Heidegger, que es un filósofo, ¿no es cierto?, en donde se construyen posteriormente todas las bases postmodernistas, que dice que nosotros somos seres en el mundo. Es decir, que nosotros no estamos fuera de este mundo y no estamos fuera de la relación con las personas. Los seres humanos tenemos como cualidad básica que somos seres sociales y desde ahí en la interacción nos emocionamos, formamos creencias, formamos pensamientos y todo lo que nos contribuye, ¿no es cierto?, a nuestro desarrollo tanto personal como social. Entonces, la responsabilidad es la habilidad de responder y comprometerse y pasa a ser un valor ético-moral, pasa a ser un valor que finalmente yo tengo que hacerme cargo de las decisiones que establezco y el hacerse cargo corresponde a un compromiso, ¿sí? A un compromiso con una otra persona, que muchas veces es tácito, es decir, que no tiene lenguaje, que no tiene palabras, pero que de alguna manera es muy, muy, muy importante y que se establece en la relación. Por ejemplo, en las relaciones de psicoterapia, la responsabilidad del terapeuta y del paciente en la relación terapéutica es fundamental, porque el terapeuta, por ejemplo, se compromete a trabajar en función de la queja o del motivo de consulta que tiene el paciente y el paciente se compromete con su propio proceso y con la relación también terapéutica, porque todo en esa relación se van a visibilizar la forma que yo tengo de relacionarme también con el mundo. Entonces, la responsabilidad también significa dejar huella. Dejar huella es también conformar lazos con las personas que yo me voy a relacionar. Y la huella puede ser que la huella a veces esté un poco desdibujada, puede ser que la huella sea clara y firme, o puede ser que la huella, o queramos deshacer las huellas. Pero en muchas ocasiones esas huellas no se pueden deshacer porque la responsabilidad también conlleva de que nosotros generamos un efecto en los otros. Generamos un efecto y un impacto, es decir, no es indiferente, ¿no es cierto? La forma en que yo me voy a comprometer, la forma en que yo me voy a dirigir, la forma en que yo voy a accionar hacia el otro. No es indiferente. Por tanto, tenemos
un poco, les voy a explicar así muy, muy a grandes rasgos lo que es la teoría del vínculo, ¿no es cierto? Que puede sonar como, wow, la teoría del vínculo, pero efectivamente se empezó a estudiar en animales, para que ustedes sepan. Y tú me preguntarás, Cristian, ¿cómo es que se empezó a estudiar en animales? Efectivamente, se empezó a estudiar desde la etología y empezaron a ver que finalmente habían unos patos que seguían, ¿no es cierto?, a una figura que distinguían, a una figura que eh, distinguían y significaban de alguna manera los animales. Y estos estudios también se empezaron a hacer o se empezaron a observar en que los bebés tenían el mismo comportamiento. Por tanto, el vínculo es un lazo afectivo invisible que no tiene palabras y que se da y que incluso permite que la cuidadora o la madre y el bebé puedan sincronizar sus ritmos psicofisiológicos. Y ustedes me dirán, ¿qué es eso? Efectivamente pueden coordinar incluso la respiración, la forma en que se miran, la forma en que, eh, la forma en que se habla, la tonalidad afectiva, muchas, muchas cosas. Y eso se fue llamando el apego. Es decir, cómo yo me voy a apegar a una persona que finalmente yo distingo, elijo y porque me hace sentido de alguna forma y porque uno se apega porque la otra persona te da ciertos niveles de cuidado que tú quieres tener. Los vínculos de apego, si bien se generan en la infancia, también se generan y se reformulan cuando nosotros somos adultos. Por tanto, estas relaciones que, por ejemplo, no tienen etiqueta y que dicen, no, si nosotros somos solo amigos, no tenemos ninguna relación, pero finalmente en la acción hay relaciones sexuales, por ejemplo, en la acción hay una interacción diaria. Una cosa es que el lenguaje no defina lo que, eh, lo que nosotros estamos estableciendo. Sin embargo, la realidad es que todo comunica, ¿sí? Václav lo decía en sus axiomas, y que el todo comunica es que también el lenguaje es acción, no solamente palabras. Por tanto, el lenguaje no alcanza solamente a no definir. Me explico. O sea, todas las conductas son lenguaje, por decirlo de alguna manera, y por tanto, el apego que yo voy a conformar con una persona que yo digo que no tiene ninguna etiqueta, eso es muy, muy utópico, ¿cierto? Si bien se va a generar una relación. Entonces, como estos bebés necesitaban sobrevivir, empezaron, ¿no es cierto? Y todos los bebés en general empezaron a conformar conductas de apego. ¿Y qué son las conductas de apego? Son las formas que los bebés tienen para llamar la atención de la cuidadora, ¿sí? El llanto, la risa, la sonrisa social, por ejemplo, eh, mirar los ojos, tirar las manos, todo eso. En los adultos es lo mismo. Se nos ha enseñado que la sensibilidad es algo que no está permitido. Y eso viene desde un origen muy eh, militar, ¿no es cierto? Como que las personas no pueden llorar, muy patriarcal, los hombres no lloran. No sé si ustedes han escuchado esa frase, los hombres no lloran, no hay que expresar las emociones. Sin embargo, desde un sentido absolutamente biológico, nosotros estamos programados para hacer conductas de apego para que las otras personas nos pongan atención y podamos sobrevivir. El ser humano es la especie, ¿no es cierto?, que necesita de un otro para poder sobrevivir. Entonces ahí hace sentido lo que decía Heidegger, que finalmente nosotros estamos arrojados al mundo, somos seres en el mundo que no podemos dejar de convivir en él, ¿no es cierto? Ni convivir con otras personas, porque si no, nos morimos, ¿sí? Entonces, desde ahí la relación y la interacción pasa a ser algo fundamental. No da lo mismo la forma en que yo me voy a relacionar con un otro. No da lo mismo, por ejemplo, si yo estoy hablando contigo frecuentemente y de la noche a la mañana me desaparezco porque la otra persona queda resentida. Y desde ahí, desde la responsabilidad de que yo voy a tener de mis actos, es donde nace también el concepto que estamos hablando hoy día, que es la responsabilidad afectiva. Es decir, nosotros siempre, siempre, siempre vamos a establecer una coordinación de acciones en donde no es tan solo hacerse responsable de lo formal, es decir, no es tan solo preocuparse, por ejemplo, lo pongo en el caso de los niños, no es tan solo preocuparse del colegio,
de que tú tengas comida, que finalmente tengas la ropa que necesitas o tengas el juego y del último modelo. No significa eso. Significa que yo me hago responsable también en cómo se va a conformar esa interacción. Por ejemplo, los papás que satisfacen todo lo que tiene que ver con las necesidades formales de los hijos, está bien, se preocupan de eso. Sin embargo, en la parte emocional, si empezamos a investigar, si empezamos a indagar, vemos que los ignoran, vemos que las verbalizaciones que tienen, por ejemplo, son ¿cómo se llama? Denostativas, ¿no es cierto? Y ahí, desde ahí, el niño empieza a conformar su personalidad como que él no es suficientemente bueno para nadie y que las cosas y los afectos se llenan desde lo material. Entonces, ahí hay un papá que está siendo responsable afectivamente o no. No, ¿no es cierto? Porque finalmente la emocionalidad y la afectividad es relevante. ¿Por qué? Porque el afecto genera efecto en las demás personas. Porque desde el afecto, desde la caricia, desde la mirada, desde la tonalidad, desde el cómo yo te voy a hablar, va a desarrollar cómo también me voy a percibir en el mundo y cómo voy a desarrollar mi corporalidad. O sea, es tal el impacto que va a desarrollar la relación que yo tengo con mi propia corporalidad. Y desde ahí, como va a desarrollar la propia relación que tengo con mi corporalidad, va a generar cómo va a ser mi identidad para más adelante. Es decir, lo que llama, ¿no es cierto?, Vittorio Guiano, que fue, ¿no es cierto?, un psicólogo que de alguna manera empezó a generar todo esto, un modelo que tiene que ver con la personalidad, es decir, cómo yo voy a empezar a organizar mi significado personal, es decir, mi mismidad, lo que yo voy a hacer, mi identidad finalmente. Por tanto, el cómo nos estemos relacionando va a depender de cómo también mis padres se relacionaron conmigo y cómo me enseñaron a ver el mundo. Porque el mundo que yo distingo siempre es distinguido por la persona que aprendió a ver el mundo de una manera determinada. Es decir, si yo, por ejemplo, en mi vida tenía una mamá, por ejemplo, que era muy, muy intrusiva, al momento de salir al mundo real, ¿cómo yo voy a establecer límites, por ejemplo? ¿Cómo yo voy a establecer límites si a mí me enseñaron de que el mundo no tenía límites? Si yo viví una infancia muy violenta, ¿cómo yo voy a establecer, ¿no es cierto?, relaciones afectivas que no sean de esa misma índole, porque no conozco otra forma. Es ahí donde entra la importancia y la relevancia del autoconocimiento. Nosotros podemos haber sido muy dañados en nuestra infancia, pero recae en nosotros la responsabilidad de reparar aquello de lo que a mí me hizo daño, porque es a mí el que me hizo daño. El punto es por qué. El punto es por qué. Es decir, entonces, somos como piezas de dominó que somos causalidad y efecto y también proceso. No tan solo hace falta preguntarse el porqué de las cosas, sino también el cómo yo llegué a esto. ¿Qué pasó en mi vivencia que yo llegué, por ejemplo, a hacerle ghosting a una persona, como yo llegué, por ejemplo, a maltratar incluso a una persona, a no hacerme responsable de las relaciones que establezco? ¿Cómo? Y es una pregunta que parece simple, pero es muy, muy dura cuando uno empieza a observar el proceso. Mira, es que parece ser que tu mamá pasó con esto y después tú empezaste a conformar un patrón de relación de tal y cual manera. Y eso requiere mucha autoobservación para poder mirarlo. Y valentía. Porque no cualquiera se atreve a mirarlo. Y los que no se atreven a mirarlo, déjenme decirles que finalmente cuando salen dañados es porque también ustedes están haciendo daño, ya que las relaciones siempre, siempre, siempre son de a dos. Entonces, ¿qué es en rigor la responsabilidad afectiva? Es una práctica de autocuidado emocional, ¿no es cierto? De cuidado emocional y de autocuidado emocional que implica relacionarse con un otro desde la empatía. ¡Wow! El concepto de empatía. ¿Qué es la empatía? Bueno,
La empatía, ustedes podrán decir, es ponerse en el lugar del otro, ¿no es cierto? Efectivamente, pero la empatía es más que eso, es comprender cómo el otro pudiese llegar a sentirse en la forma de lo que, o en el proceso que está viviendo. Y desde ahí le voy a echar siempre mano a lo que a mí me está pasando. La experiencia nunca va a ser igual, porque tenemos distintas formas, ¿no es cierto?, de generar significado. Pero me puedo poner en el lugar y poder comprender cómo tú te puedes estar sintiendo. Y desde ahí, cuando yo entiendo y conformo relaciones empáticas, es porque también me estoy haciendo cargo de mis sentimientos, de la manera que tengo de expresarlos, de la manera que me voy a dirigir hacia ti, de la manera incluso que me voy a hablar a mí mismo. Es decir, voy a tomar una actitud empática, valórica, de respeto y ética finalmente. Es decir, cuando yo cuido a otros, necesariamente tengo que aprender a cuidarme. Porque la persona que se va de una relación sin dar mayor aviso es porque muchas veces hay un temor a vincularse más allá. O están las personas, por ejemplo, que buscan una excusa para poder dar término a una relación sin una previa explicación. ¿Qué pasa que estás buscando excusas? Si yo me cuido y cuido a otros, evito lastimar y evito generar dolor. Y el dolor, ustedes saben que todas las emociones, ya hemos tenido muchísimos conversatorios para atrás en donde todos mis colegas han explicado que las emociones se sienten en el cuerpo, esto no es nuevo. Y si yo me cuido y cuido a otro, lo lógico es, ¿no es cierto?, que yo me viva desde la tranquilidad personal. ¿Qué es lo que a ti te deja tranquilo o tranquila? Hay relaciones efectivamente que tienen dificultades para poder cortarse, porque a veces son muy invasivas, porque a veces, bueno, el punto es, ¿cómo yo me puedo salir de una relación así? Bueno, es a veces tomar una posición definitiva, no hacer un corte, pero teniendo en cuenta que hay un proceso detrás y una historia detrás, ¿sí? Eso es importante. Entonces, ¿qué hacer para ser responsable afectivamente? Es una pregunta que yo no sé si ustedes se han hecho, pero creo que es importante y a lo mejor cuando les hice la pregunta pusieron la cara así como este señor del PowerPoint, ¿no? Como, ¿qué puedo hacer yo para ser responsable efectivamente? ¿Eso realmente se puede hacer o como que uno viene predestinado a no ser responsable? Sí, se puede hacer, se puede hacer. Y primero requiere mucha voluntad, también mucha valentía y coraje para poder mirar lo que a nosotros nos está interfiriendo en nuestro accionar de ser responsable. Primero, tienes que revisar tu historia, la forma en que te estás vinculando. Vamos a ver que desde la teoría salen más o menos 4 estilos de apego, ¿no es cierto? Que es el ansioso, una persona que va a oscilar todo el tiempo entre la sensación de inseguridad, ¿no es cierto? Entre el miedo a ir a explorar, con cuidadores, por ejemplo, que son muy ambivalentes, es decir, están, no están, de repente te pueden tratar mal y de repente te pueden tratar bien, o cuidadores muy temerosos. Tenemos a los evitativos que de alguna manera rechazan, ¿no es cierto?, la vinculación con la madre y el mundo se lo viven desde la autonomía, es decir, yo puedo hacerlo todo, puedo caminar y puedo sobrevivir en el mundo sin entender que necesitan de un otro para poder sobrevivir. También tenemos a los que son desorganizados, que generalmente viven desde el maltrato y que han sido muy maltratados cuando niños y por tanto no hay un estilo de apego muy claro, ¿no es cierto? Y también tenemos a los seguros, que generalmente se dice que es la mayor parte de la población, pero en general los seguros saben cuándo ir a explorar y cuándo volver a su lugar de confort y comodidad. El punto es, ¿nos estamos vinculando de manera segura todo el tiempo? No. ¿Nos estamos vinculando evitativamente todo el tiempo? No, sino que más bien vamos creando estrategias de vinculación. Pero para eso, para poder ser consciente de eso, tenemos que también tener claro de qué forma me estoy
vinculando? ¿De qué forma estoy estableciendo los lazos? Porque cualquier forma que yo o cualquier relación que yo establezca va a tener repercusiones inherentes en mi salud mental, ya sea para bien o para mal, pero va a tener repercusiones en la salud mental porque estoy poniendo mi historia, mis afectos, todo de mí en conformar una relación contigo. Entonces, desde ahí, el nombre que yo le ponga va a ser solamente para dejarme tranquilo a mí mismo. ¿Qué pasa cuando estas relaciones, por ejemplo, sexos afectivas, se empiezan a generar vinculaciones? A veces a uno le dan ganas de correr, porque no le puede poner nombre a algo que ya le puso nombre y que finalmente el vínculo niega, ¿no? Lo otro que podemos hacer es comunicar asertivamente las expectativas, los límites y los pensamientos. Si yo voy a tener una relación en donde solamente quiero salir, pasar el rato y quiero sentirme acompañada y no ponerle un nombre de una relación de pololeo o algo más formal, ok, primero comunícate asertivamente. ¿Qué es comunicarse asertivamente? Es decir lo que estás pensando, es decir las expectativas que vas a tener acerca de la relación y dejarlo claro, establecer los límites. Habla claro, habla claro. Y lo que no te haga sentido, explícitalo y toma decisiones desde ahí. Pero si tú estableces tus propios límites, créeme que desde ahí, cuando ya se establece una, ¿cómo decirlo? Una relación contractual, por así explicarlo, ¿no? Uno ya puede pisar una cancha más definida. Porque si tú no comunicas bien tus sentimientos, y esto es para cualquier tipo de relación, chiquillos y chiquillas, si tú no comunicas bien lo que estás pensando, el otro no es adivino. El otro no puede anticiparse siempre a lo que tú quieres o lo que tú deseas. Uno tiene que comunicarlo. Porque, claro, ahí entraríamos como en los medium, ¿no? Y esperemos que eso sea verdad, pero generalmente no lo es. Generalmente no lo es. Entonces, desde ahí comunicarse hace esencial para yo poder decir, ah, ok, esto es lo que espera de mí, esto es lo que le pasa a ella con respecto a esto. El comunicar los sentimientos no es estar loco ni loca, es ser claro y es ser honesto o honesta. Entonces de ahí empecemos a cambiar un poco el paradigma y la perspectiva que tenemos de que comunicarse en lo que uno siente es ser de loco. Eso no es así. Estar en constante revisión de lo que sentimos y no culpar a la otra persona de lo que nos hizo pasar, ¿sí? Eh, Muchas veces, por ejemplo, hay un caso de que vi y tuve la oportunidad de analizar, ¿no es cierto?, de una persona que está, no, se estableció una relación bajo un contexto, ¿no es cierto? Ella lo conoce y se enganchan de inmediato, empiezan a salir y él le dice que se quiere casar con ella, es toda la primera semana de relación, se quiere casar con ella, quiere establecer una familia, quería hacer todo lo posible para que nunca más se volvieran a separar, había sido un reencuentro de hace muchos años, ¿no? Ok, él dejó en claro un punto que no fue tal, porque ella cuando empieza a vincularse y le cree, él se va. Y ella nunca, nunca, nunca dejó en claro, y ahí está su responsabilidad, ¿no es cierto?, en la relación, nunca dejó en claro lo que ella quería ni lo que ella sentía. Entonces, desde ahí, cuando nosotros tenemos claro lo que sentimos, lo que pensamos acerca de eso y cómo nos vamos embalando y entonando en la relación, no enganchamos en la primera que de alguna manera nos dicen un cuento de hadas, ¿no? Hay que tener perspectiva siempre. Si bien él fue responsable de irse, efectivamente, no es responsable de lo que ella en sus sentimientos más profundos sentía, porque sus sentimientos más profundos tenían que ver con la forma en que ella se vincula. Entonces, tampoco podemos ir juzgando los sentimientos de los otros. No somos jueces.
No somos jueces. Si hay alguien que, por ejemplo, no quiere establecer una relación, ok, bueno, nada que hacer, no somos jueces, no tenemos que decir, tú, ¿por qué tú no quieres establecer una relación? No, no, eso no es así. No es así. Lo único que podemos controlar es la forma en que, o más que controlar, la única forma la único que podemos regular es la forma en que nosotros nos sentimos. Tener claridad de que una interacción puede modificarse con el tiempo. Es decir, si tú estableciste ciertas líneas de relación, no puedes presumir que una misma persona va a ser la que empezó la relación y 10 años después. Eso no es así, las personas van cambiando momento a momento y hay cambios que son más profundos que otros. Por tanto, los límites que fuiste estableciendo en una primera instancia tienen que ir modificándose también acorde a las vivencias que van teniendo en la relación. Ser consistentes con nuestros compromisos y acciones y demostraciones afectivas. Por ejemplo, como yo decía que las palabras son acciones, ¿no es cierto? Es, por ejemplo, en el ejemplo que les puse anteriormente, la persona que le dijo y le prometió el mundo a esta chica, eh, no fue responsable y no fue consistente con las acciones que hacía, porque decía que quería conformar una vida con ella, pero a la hora de salir no llegaba, por ejemplo, no le contestaba los mensajes. ¿Qué te va diciendo eso? ¿Qué te va diciendo eso? Entonces, ¿cómo yo soy consistente con mis compromisos, con mis acciones y con lo que yo voy a demostrar? Si yo soy una persona fría, por ejemplo, ¿por qué soy una persona fría? ¿Por qué me cuesta demostrar el afecto? ¿Qué me pasa cuando alguien viene y me abraza? ¿Desde dónde viene esa vivencia? Es decir, el cuestionamiento es fundamental, es fundamental. La habilidad que tenemos los seres humanos para cuestionarnos y poner las vivencias en el lenguaje, hay que aprovecharla. Tenemos un objetivo. ¿Cuál es el sentido de conformar una relación? ¿Por qué necesitamos sentirnos queridos? Hay que pensar en eso.